Concejal Maracaibo, como facilitador del taller de diseño gráfico, que en esta oportunidad vamos a entrar en el tercer capítulo, que habla sobre los principios compositivos, sobre el principio de composición. No sin antes les quiero mencionar que las producciones que me hicieron llegar sobre los fundamentos del diseño fueron muy buenas, muy creativas, me gustaron mucho, y también la respuesta que obtuve sobre la actividad reflexiva, que hablaba de dónde son más creativos y qué los hace más creativos. Me pareció interesante. Unos me respondieron que leían, otros que escuchaban música, y también sobre los lugares donde ustedes les gusta estar cuando quieren realizar una producción creativa. Y todo eso es importante porque a la hora de nosotros empezar a crear, a diseñar, o en cualquier ámbito de nuestro trabajo, queramos hacer un poco más creativo, debemos estar en un sitio que nos parezca cómodo, que nos expande esa creatividad. Podemos escuchar música. Todas las respuestas que me dieron fueron muy interesantes, y recuerden eso, o sea, que cuando ustedes vayan a trabajar, cuando vayan a empezar un proceso creativo, deben estar en un ambiente, en un contexto que los libere, que puedan trabajar cómodamente. Recuerden poner en práctica. En la oportunidad pasada comenzamos con los fundamentos del diseño, que ahora los vamos a poner en práctica siguiendo los principios compositivos, ¿verdad? Todo lo que es la simetría. De hecho, unos trabajaron con fotografía, quedaron muy buenas. De hecho, ya tienen esa habilidad, solamente que hay que desarrollarla o pulirla. Y antes les voy a dejar un video reflexivo sobre lo que es el valor del esfuerzo, en qué ámbito de la vida ustedes se esfuerzan más y por qué lo hacen, por qué le dan prioridad a unas cosas más que a las otras, o por qué no las ponen en una balanza, es decir, por qué no son más equilibrados. ¿Cómo ponderan ustedes el esfuerzo en su vida? Piensen en la parte personal o en la parte laboral. Me las van a dejar junto con las actividades sugeridas. Al final de la clase les voy a dejar las actividades sugeridas para que me las envíen, como lo hacemos toda la semana, ¿verdad? Chequean todo el video, y al final de la semana pueden enviar las actividades junto con las impresiones de la actividad sugerida. Entonces, a continuación les dejo el video, y seguidamente entonces comenzamos con los principios de composición.
Bien, antes de abordar el contenido de lo que es la composición, yo quiero recordarles, como les digo en cada capítulo, que el arte no tiene reglas. Es decir, por más de que nosotros aprendamos sobre principios, fundamentos de una composición, del diseño, ¿verdad? No quiere decir que tiene que ser algo, una regla predeterminada, sino que son solamente guías para nosotros poder elaborar armónicamente una composición. De hecho, Picasso lo decía, que habría que aprender las reglas como un profesional para que pueda romperlas como un artista. En esta clase vamos a tratar de explicar entonces algunas normas de manera muy sencilla. Cuando un espectador observa una obra, una composición artística, aunque no lo perciba conscientemente, recibe estímulos visuales, pudiendo percibir si existe un equilibrio, un ritmo, etc. Esto es lo que se conoce como una composición artística, o digamos composición gráfica, que es lo que vamos a hacer, es decir, distribuir de manera correcta los diferentes elementos que forman parte de una representación. Es decir, nosotros, para que lo entiendan de una manera muy sencilla, muy básica, muy fácil, composición es distribuir, organizar, es decir, colocar cada elemento, bien sea color, figura, formas, líneas, colocarlo en el lugar correcto, en el lugar adecuado, siguiendo unos fundamentos, unos principios, para que se vea armónica, para que se vea bien. Pero no hay composición perfecta, es decir, para lo que a unos les puede parecer bien, a otros de pronto no, o cada quien tiene una percepción diferente de lo que es el arte, o de lo que es una composición artística. Pero en sí nosotros lo que debemos es basarnos en algunos principios para hacerlo correcto. Ahí entramos en el concepto de lo que es la composición gráfica, que es lo que les decía, la adecuación de distintos elementos gráficos previamente seleccionados dentro de un campo visual, combinados de tal forma que todos ellos puedan aportar un significado de la misma, consiguiendo el conjunto en conjunto transmitir un mensaje claro al espectador. Entonces, como les decía, es simplemente organizar los elementos, pero recuerden que no hay reglas para hacerlo, es decir, hay principios, hay maneras de hacerlo, de cómo hacerlo, pero las reglas las ponen ustedes, y los gustos, la manera de cómo hacer las cosas, la ponen ustedes como artistas. Bien, dentro de los principios de la composición está principalmente el centro de interés, que, como dice en el concepto, es la perspectiva. Desde la perspectiva transmite lo que es el equilibrio y la estabilidad. Pueden existir diferentes centros de interés, pero dependerá de la complejidad de la obra. Una de las maneras de ayudarse a encontrar centros de interés es utilizando, por ejemplo, en este caso, como les muestro acá, la regla de los 9 tercios, que si dividen en 9 partes diferentes, si se fijan, e iguales, la composición en 9 partes, el punto de interés está en las intersecciones de esas líneas, como les estoy indicando ahí, ¿verdad? O puede ser en las intersecciones de las líneas, o la parte central también puede ser de la composición, como lo acaban de ver. Fíjense, ahí divido, ¿verdad?, los 9 tercios, y ahí está el foco. Apartando la fotografía para que les quede más claro, aquí yo se los hago, ¿verdad?, con una herramienta. Fíjense, divido, ¿verdad?, con líneas paralelas, o sea, haciendo una horizontal y vertical, una intersección, y fíjense dónde están los puntos. Esos puntos de intersección son los donde ustedes pueden enfocar el objeto que ustedes quieran resaltar. Ahí les estoy indicando dónde pueden resaltar, se fijan, en esos puntos de intersección o en el medio, ahí como les acabo de mostrar. Fíjense que pueden hacerlo, miren, con fotografías, si van a trabajar también con videos. Ahí tienen fotografías de películas famosas. Ven dónde están los puntos focales, los puntos de interés, y cómo manejan el espacio, ¿no? Acá tienen otro ejemplo. Miren cómo el peso visual está de un lado. Yo les estoy haciendo la división ahí y les estoy marcando dónde está el peso visual. Ahí lo tienen, ¿verdad? Y cómo manejan el espacio. Ahí está el peso, ¿verdad?, los puntos de interés, y cómo manejan el espacio enfocado del otro lado, o algunos puntos de interés pero de secundarios, digamos. Ahora vamos con la dirección. Nosotros con la dirección lo que vamos a utilizar son líneas, puntos,
cuadrado, círculo, rectángulo, cualquier elemento que nos permita a nosotros dirigir la mirada, fíjense, del espectador, que utilizan dependiendo de la dirección que nosotros queramos enfatizar. Aquí tienen unos ejemplos que como con la distribución de los cuadrados, cómo los coloco, por eso es importante la composición, cómo los coloco me da una dirección en ella. Aquí tienen otra, ¿verdad? Fíjense, les dejo también la regla de los 9 tercios para que vean que en cada composición está presente. Y fíjense la dirección del agua, ¿verdad? Les permite, aquí tienen otra, ¿verdad? Como las líneas amarillas les da una dirección, bien sea vertical, horizontal, diagonal a la composición. El movimiento es el foco de atención más importante a la hora de la composición y se puede conseguir a partir de los elementos mencionados anteriormente. ¿Cuáles son esos elementos? Las líneas, los puntos, cualquier elemento geométrico me sirve, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar. Fíjense, con líneas onduladas puedo simular, por ejemplo, las olas del mar, movimiento, ¿verdad? Fíjense, con un círculo y algunas líneas, movimiento, ¿verdad? Un movimiento horizontal. También como si la rueda estuviera en la fotografía. Fíjense, también aquí les muestro, en la fotografía también se puede utilizar las líneas como elementos para simular algún movimiento que uno quiera. Ahí, si se fijan en el foco, les muestro también los focos y el espacio. En una composición artística también lo logran, fíjense. Ahora, las líneas de fuerza que surgen a través de lo que es el centro de interés. Es decir, yo con líneas puedo también enfatizar, puedo conseguir equilibrio, y depende también mucho, en muchos casos, de la forma, dónde coloco yo la forma, qué colores utilizo. De eso se trata la línea de fuerza, donde enfatizo. Yo puedo enfatizar, fíjense, en este caso con colores y aparte también con formas. Ese triángulo inclinado hacia la derecha me está dando una dirección hacia donde yo voltear mi mirada. Fíjense, ahí les indico, cómo esa línea de fuerza me está indicando hacia dónde mirar. En este caso el título, ¿verdad? Y abajo, fíjense que hace como una Z, ¿verdad? Me indica la dirección donde yo tengo que mirar, primero arriba, bajo en diagonal y después la marca abajo que dice Calvin Klein. Entonces, de esa manera yo también puedo utilizar elementos para orientar la mirada del espectador. Y ahora tenemos lo que es el peso visual. Cada forma o figura que se representa se comparta como un peso, ya que ejercen una percepción visual. Se puede imaginar de cada elemento de la composición plástica actúa como si fuera un peso en una balanza. Por tanto, se considera que una composición está en equilibrio si se compensan los pesos entre sí. Los pesos también, igual que todos los otros elementos que puedo manejar, los puedo compensar o los puedo equilibrar con colores, con líneas, con formas, con espacios vacíos. Cualquier elemento compositivo me sirve a mí para generar ese equilibrio y ese peso visual, que es donde yo quiero orientar mi mirada. Ahí tienen un ejemplo de cómo el color contrasta con el fondo, fíjense, y el objeto. Obviamente tienen también la regla de los 9 tercios, ahí siempre les indico para que vean que siempre se utiliza en cualquier fotografía. En cualquier fotografía o en cualquier producción audiovisual. Toda composición ustedes la pueden utilizar. Ahora tenemos lo que es la teoría del color, que en la próxima clase nos vamos a adentrar un poquito más en este tema porque es bastante largo, pero le voy a dar lo básico, lo que son los colores primarios y secundarios, colores cálidos, colores fríos. El color, como otro elemento también compositivo, influye en la composición. Colores, contrastes, cómo utilizarlo, qué efecto psicológico influye en la percepción de nosotros el color. Entonces cada color influye de manera determinante en cómo lo percibimos y qué efecto tiene psicológicamente en nosotros. Por eso que en la próxima clase nos vamos a adentrar en ese tema en específico, porque es bien importante a la hora de cómo utilizarlo. Bien, aquí tenemos la rueda de color, ¿verdad? Están los colores primarios, ¿verdad? Amarillo, azul y rojo, que lo sabemos desde primaria. Cuando nosotros unimos esos colores primarios, salen los secundarios, que es la suma, ahí tienen,
¿verdad? Sale el naranja y diferentes tonos de naranja, matices. Si yo uno el amarillo y el azul, salen esos verdes, y cuando uno el azul con el rojo, tengo algunos violetas. También están los colores fríos, que es esa parte de la rueda de color que me transmite esa sensación. Y están los colores también que son los cálidos, que es la otra mitad de la rueda. Bien, y con eso terminamos con lo que son los principios compositivos. Esos son los principios que ustedes deben de utilizar para elaborar una composición gráfica, visual, fotográfica, audiovisual. En cualquiera de los ámbitos ustedes pueden ponerlas en práctica para que les quede lo más armónica posible, para que logren el objetivo. Pero como les dije al principio, no hay reglas específicas. Esos son solamente principios, es decir, alguna guía para que ustedes puedan elaborar una composición, pero el toque personal lo colocan ustedes como artistas. Entonces, como actividades sugeridas para esta clase, yo les voy a dejar que primero van a identificar, es decir, van a buscar, ya les voy a dejar más adelante unos ejemplos, pero van a identificar en una composición cuáles son los principios que están presentes, los principios que acabamos de mencionar acá, cuáles son los que están presentes, es decir, el color, van a indicar la regla de los 9 tercios, las líneas de dirección, el peso. Luego que van a analizar todos esos elementos de composición, lo van a analizar, y luego de que coloquen, identifiquen, van a buscar una composición y van a identificar cada uno de esos principios, de esos elementos. Van a diseñar un diseño libre, van a diseñar, utilizando de manera correcta los principios compositivos, es decir, todos estos principio que acabamos de ver aquí lo van a poner en práctica, y para elaborar una composición. La composición puede ser una composición gráfica, si quieren trabajar con fotografía también lo pueden hacer, con material audiovisual también lo pueden hacer. Bien, aquí tienen algunos ejemplos de composición. Fíjense, ahí lo que tienes que identificar cuál es la regla de los tercios, dónde está el peso visual, cuál es el espacio. Fíjense, en esta otra, ahí también hago la división. Recuerden que son 9 partes iguales. Ahí está el peso visual, y ahí está la indicación de la dirección, las líneas de dirección. Ahora tienen que indicar cuál es el espacio. Ahí tienen algunos ejemplos. Ahí tienen otras líneas que dan movimiento. Eso lo indican dependiendo de la composición que ustedes busquen para analizar. Aquí trabajan con dirección y color. Fíjense, este es otro ejemplo con dirección y color, contraste. Y de esa manera, ¿verdad? Ese es el ejercicio que tienen que hacer primero, el de identificar. Luego, ¿verdad? Luego de que terminen ese ejercicio, recuerden que tienen que diseñar. Ya es un diseño libre de ustedes que tienen que elaborar, partiendo ya de todos los ejemplos que acaban de ver y los conceptos. Entonces lo envían para el fin de semana, ¿verdad? Y entonces nos vemos la próxima clase, que vamos a entrar en lo que es la teoría del color. Y entonces me despido en nombre de Secal Maracaibo. Hasta la próxima semana. Boop, boop.